Buenas gente, bienvenidos a un video más de Kindred Reviews. En este video vamos a realizar un análisis completo de Avatar, el último maestro aire, la serie animada de Nickelodeon que terminó hace ya bastantes años. Quería sacar este video de esta manera porque junto a mí me va a acompañar mi primo. Su nombre es Andrés y así vamos a tener dos perspectivas diferentes. Mientras que yo he visto Avatar desde que la pasaban por Nickelodeon y la he visto varias veces desde entonces, Andrés viene de una perspectiva totalmente fresca. Porque además de que él no está acostumbrado a ver ningún tipo de animación, esta es la primera vez que ve Avatar. Este análisis va a estar dividido en partes. En esta segunda parte vamos a hablar sobre la historia desde un punto narrativo, cómo se utiliza el contexto de la historia para poder entender mejor a los personajes, además de la estructura y el flujo entre temporadas y el rol del avatar. Y empezamos. Ok, y ahora sí pasando como a lo que es la historia más en la historia como tal de todos los acontecimientos que se dieron y cómo el Avatar venía a incluirse en toda esta paz mundial también de que se buscaba desde el puro principio. Eh, Primero como más hablando como en términos tal vez un poco más generales, digamos, ¿cómo sintió, digamos, ¿cómo le digo? El flujo de la historia con respecto a lo que nos iban desvelando poco a poco en cada una de las temporadas, digamos, y los acontecimientos que se iban dando con respecto a la guerra que la Nación del Fuego estaba tratando de, bueno, conquistar el mundo, y cómo las otras naciones también incluían ahí, y el Avatar mismo en tratar de más bien hacer esa paz, digamos. Ujú. Sí, Eh, hay un par de cosas que me llamaron la atención. Ujú, Este, mm, Vamos a ver, como la forma en la que la forma o el flujo en la que nos entregan, digamos, como la historia. em, Siento que, a ver, es una serie que desde el capítulo uno tenemos como el esquema de qué es lo que va a suceder y nos están prometiendo como desarrollar este conflicto, y es ujú, un conflicto que se cierra en el último capítulo, digamos. Em, lo cual me llama la atención porque muchas otras series también siempre como que tienden a desarrollar diferentes hilos, y ir dando inicio a unos y ir cerrándolos y así sucesivamente, digamos, como que podríamos verlo como por sagas, por ejemplo. No sé, como Dragon Ball, digamos, inicia una saga, termina y luego una persona, digamos, como ajena puede venir y que nunca ha visto Dragon Ball puede iniciar una saga, digamos, que no es necesariamente la primera y puede entender de alguna manera lo que va a suceder porque ya se dio un cierre y está empezando otra cosa completamente como casi distinta, digamos. Mientras que aquí eh, ese abrir de temas y cerrar se hace cada capítulo, ujú. em, como en pequeño, pero la historia y el contexto sí se abre en el primer capítulo y se cierra en el último, digamos. Ok. Ajá, como que tiene esa estructura, digamos, que me llamó la atención. Entonces, por ejemplo, sí, como que cada capítulo o eh, digamos, tal vez hay un par como de capítulos o así que sí van por partes, porque lo que están desarrollando, pues, es más largo que lo que pueden entregar en un capítulo. Sí. Este, como que sí, como que uno sí siente, digamos, como que rápidamente se está dando inicio y fin a ciertos temas. De hecho, en estos días que estuve leyendo un poco, estaba viendo que en Nickelodeon en su momento uno de los capítulos que más presentaron fue el que parecía como un viaje a través del Gran Cañón,
porque es un Ujú, capítulo que se separa completamente de la historia canon ujú, y entonces es un capítulo que pueden entregar frecuentemente a la audiencia y sin que tuvieran ningún contexto, digamos. sí, Mientras que todos los demás capítulos siempre como que van desarrollando pequeñas partes de la historia como completa, digamos, o la historia grande, eh, pero también se van centrando como en otras pequeñas, en otros pequeños hilos o temas alrededor de los personajes y cosas así. Entonces como que uno va teniendo un poquito de ambas cosas, digamos, que creo que está bastante bien porque entonces uno va desarrollando como una visión de, digamos, como de los integrantes del grupo, por ejemplo, al mismo tiempo que se va desarrollando la historia grande. ujú. No es como por ponerlo en otra comparación, no es como, por ejemplo, Rick and Morty, donde uno o tiene un capítulo completamente random, donde no se desarrolla nada, igualmente es entretenido, o tiene un capítulo donde sí se desarrolla un montón de historia, digamos. Sí, sí, claro, en Entonces, su mayoría es totalmente lineal, digamos, la historia. ajá, ajá, exacto. Totalmente lineal y que la historia canon está muy bien distribuida, Ujú, ujú. digamos, para irse desarrollando por poquitos a través de diferentes episodios mientras van tratando otros temas. Em, a ver, la historia, pues, digamos, la idea de la historia no me parece nueva en el sentido de Ujú, que tenemos este mismo esquema de alguien que viene del cielo, por decirlo de alguna manera, a resolver el mundo, digamos. ujú, ujú. O sea, no sé, tenemos Sí, como el eh, elegido, digamos, también. como el elegido, exactamente. Tenemos a Goku, tenemos vamos a poner, digamos, como este, como le digo, como figuras más reconocidas, digamos, como Jesús, por ejemplo. Incluso la palabra avatar, estaba viendo, proviene del sánscrito, avatara, que no sé si se pronunciará así, que significa como una persona justamente que desciende, digamos, y que es una reencarnación de eh, se me va el nombre, un segundo, de Vishnu. Y justamente este nombre también dice que, bueno, la leyenda según el hinduismo, digamos, dice como que Vishnu ha tenido como diferentes reencarnaciones, 10 de ellas, la octava se llama Krishna y está Ah, representada por un niño también. ya. Entonces se ve como, o sea, como este simbolismo, digamos, se va repitiendo como en diferentes cosas, en diferentes series y así por el estilo. Em, entonces, o sea, como que por ahí, bueno, ya como que uno dice, bueno, ok, está bien, es una historia más. Sin embargo, como la forma de desarrollarla, pues sí, me pareció genial. Claramente creo que ese es el distintivo de con cualquier otra animación, digamos, o serie animada. Ujú. A mí lo que me pareció también totalmente diferente a otras historias y por eso no sé, siento que se siente súper diferente desde el principio, es cómo presentan la historia al puro principio de la serie. Nos dan una introducción de lo que pasó, digamos, ya no estamos en ese momento, ya esto pasó, ya la Nación del Fuego atacó. Ujú, Este, y ya está en guerra desde hace 100 años. O sea, ya el Avatar, su trabajo era la paz mundial, pero ya el Avatar falló. sí, Ya no hay ya, más que hacer ya ahí, está tarde. digamos. Ujú, Exactamente. Entonces, como tiran a la audiencia precisamente como en medio de un conflicto, digamos. No ujú, estamos viendo ni siquiera el inicio del conflicto, aunque si no lo explican, digamos, más adelante, pero ni siquiera sí, estamos viendo eso, sino nos tiran en media guerra y es como aquí es donde vamos a empezar la historia. Se siente como, si uno lo ve como en esa perspectiva, digamos, se siente como que lo tiran a uno en media historia, pero ujú, es pero también el comienzo de una nueva, digamos, ¿verdad? ujú, Entonces, ese aspecto de hecho me gustó mucho, pero también le iba a preguntar, digamos, si tal vez como ese precisamente como tirarlo a uno como en medio de la historia, no cuando la Nación del Fuego hizo su primer movimiento, sino cuando ya lleva 100 años en esto, afectó, digamos,
al principio, en realidad estoy hablando como más que todo al principio, digamos, como que Ujú, afectó más como en ese sentido de tal vez sentirse perdido, digamos, en qué es lo que está pasando, digamos. ujú. Yo creo que no. Yo creo que, o sea, para mí el primer capítulo es como increíble. O sea, increíble en el sentido de ciertos aspectos. Vamos a ver, como decía anteriormente, creo que desde los primeros minutos ya sabemos como la personalidad que va a tener cada uno, digamos, que tiene Katara, que tiene Sokka, que tiene Zuko también. Este, vemos, por ejemplo, ya sé que Katara, por ejemplo, no tiene un control como súper excelente, digamos, del control del agua, digamos, como Ajá. elemento. Sé también que Sokka, vamos a ver, aunque no nos dicen las edades, digamos, como que ya uno entiende como que, ok, es una persona como puede ser adolescente por cómo se comporta, no tiene como las habilidades propias de su cultura completamente desarrolladas porque, por ejemplo, vemos de que no es un excelente pescador cuando al parecer pescar es como una de las identidades de esta cultura. Este, incluso el navegar con la balsa a través de los rápidos, digamos, como que ahí ya también vemos como la inexperiencia. Luego Katara nos está diciendo como que ella ha estado lavando la ropa de Sokka, que ella ha estado tomando como todo eh, este, esta posición, digamos, como de madre, como de Ajá. controlar las cosas, como todo eso. Eh, o sea, como que todo eso nos va poniendo en contexto, digamos, desde los primeros minutos, entonces ya yo sé que estamos en una aldea pequeña, que ellos o probablemente son huérfanos o, bueno, que ya luego se aclara, digamos, que la madre se les ha muerto, que los padres se han ido a pelear la guerra, entonces ellos están solos, entonces no Ujú. tienen como ese esa supervisión, digamos, de adultos o no tienen un mentor, digamos, están pescando ahí completamente solos. Ya yo sé que Sokka va a tener tendencias como más machistas, que va a tener como una personalidad, digamos, como un poco imprudente, eh, como muy satírica, digamos, como mucho de bromas, mucho de cosas así. Ujú. Este, que bueno, a mí como personalmente en algunos momentos sí me llega a cansar, digamos, como esta Ya. personalidad de Sokka. Creo que después hace una reivindicación, Ujú. lo cual también me gusta, digamos, porque aquí un paréntesis, digamos, el desarrollo del feminismo en la serie me parece súper presente en un punto en el que el feminismo no estaba en todo, digamos, como Sí. before it was cool, digamos. Ajá, ajá. Entonces, eso me gusta muchísimo. Este, y también incluso el papel de Katara como madre, como protectora, como cuidadora, digamos, que también es un papel que se le asigna, digamos, a muchísimas mujeres hoy en día. Es algo como que ella también va descubriendo, va como trabajando y así, y se va convirtiendo, digamos, como va aceptando ciertas partes de ese papel dentro del grupo y va dejando otras que, que no, con las que no está de acuerdo, digamos, de una manera consciente, que creo que eso es como lo importante, no simplemente como aceptar las responsabilidades o los roles digamos que en este caso como mujer, simplemente porque mujer. Sí. Em, entonces sí, o sea, todo esto pasa en el primer capítulo, en los primeros minutos. Para poder dar esta respuesta, yo me puse a ver el primer capítulo de Yu-Gi-Oh, me puse a ver el primer capítulo de Pokémon, digamos, como y se nota la diferencia, digamos. Ujú, O sea, en ujú. Yu-Gi-Oh! Desde el primer capítulo nos introducen a Seto Kaiba, que es un personaje como, ya sabemos como que es el antagonista,
de Yugi. Yugi nos muestra una posición como más de humildad, como más del corazón, del alma, de esta conexión con la espiritualidad, mientras que Seto Kaiba es como súper superficial, egocéntrico, le gusta solo el poder, y eso no es una posición que nos muestre Zuko, por ejemplo, Ah, ok. porque Zuko nos muestra desde el principio que sí, él quiere perseguir y tomar, digamos, como al Avatar para recuperar su honor, pero ya Ujú. vemos de que lo que a él lo motiva, lo que a él lo incentiva, digamos, no es simplemente el poder, no es simplemente la avaricia, lo superficial, digamos, sino que viene de una intención que uno puede empatizar con él, digamos, que es la de limpiar su nombre. Sí. Entonces incluso la gente, o sea, uno podría decir, claro, sí, es que si yo me veo en una situación en la que fui mal juzgado, pues me gustaría limpiar mi nombre. No sé qué tanto el fin justifica los medios, por ejemplo, pero es ahí, es en ese conflicto moral en donde uno puede tomar como una posición como antagonista o como del bien, digamos. Zuko me parece que entrega una visión de un antagonista muy parecida, vamos a ver, salvando diferencias, pero muy parecida a Thanos de Marvel. Okay. Son como los primeros villanos con los que uno de verdad puede como empatizar y decir, vienen de una posición o vienen de una motivación que no es como completamente mala, Sí, sino que están buscando como balancear algo, que están sí. buscando como volver a que algo vuelva a la normalidad o que algo vuelva al bien, digamos. Ujú, ujú. Y eso es algo que cambia completamente el paradigma, digamos, de otras series animadas, como digo, Seto Kaiba, como digo también en Pokémon, en la primer capítulo uno ve a Gary, que Gary es como igual súper superficial, tiene este montón de chicas ahí animándolo y todo, y es como súper egocéntrico y tal, y uno, o sea, como que nadie se va a identificar, digamos, como con esas motivaciones. Claro. Entonces, para mí eso es como el arte que tiene el primer capítulo de Avatar que nos muestra todo esto, nos puede poner en medio de un conflicto y no nos perdemos del contexto porque desde los primeros minutos está ya abriendo y prometiendo un desenlace o un desarrollo de temas bastante completos, digamos. Ok. Digamos, con respecto a, o sea, como ya hablando más como específico de la historia, digamos, y cómo se empieza la historia, cómo se va desarrollando durante la primera, segunda temporada y se da la resolución en la tercera temporada. Esto va más ligado más que todo a Aang, porque Aang es el protagonista de la serie y obviamente nos están diciendo desde el principio, desde la introducción de la misma serie, este es el avatar, este es su trabajo, esto es lo que tiene que hacer, digamos. Ujú. Este, ¿Cómo, digamos, o sea, cómo le digo, cómo sintió, digamos, lo que nos iban revelando cada vez más en la serie, digamos? Nos dan, digamos, a entender de que el avatar, el trabajo del avatar es controlar los cuatro elementos y salvar el mundo, digamos, ¿verdad? Ujú, Primero, ¿cómo se salva el mundo? Bueno, deteniendo a la Nación del Fuego, que precisamente ujú, son los que están haciendo la guerra. Pero como tal vez como más hablar, digamos, en detalle como la tarea del avatar como tal, digamos, y el crecimiento de Aang, no como personaje, sino como avatar, ¿verdad? También, yo sé ajá, que va tal vez muy ligado, pero tal vez como, porque vamos a tocar personajes en el siguiente segmento, digamos, pero como hablando más del avatar en específico, de cómo nos iban ujú, revelando también como la conexión de Aang con los avatar anteriores y que se sabe que tiene una conexión con el mundo espiritual y que puede precisamente hablar con el avatar Roku, que es el anterior avatar, para poder tener un poco más de guía, de consejo, digamos, en las primeras etapas. Pero también como al final también se ve que él habla no solo con el avatar rojo, sino que con muchos otros avatares también para poder igual tener un poco más de consejo, de guía con respecto a los conflictos que él está teniendo como avatar, ¿verdad? ujú. Eh, ¿Cómo sintió eso, digamos, el sentido de que, como le digo, la información que nos iban dando de poquito a poquito,
para poder entender cuál es el objetivo y cuál es la función del avatar, digamos. Y cómo se resolvió también, en realidad. Ujú. Ok. Em, a ver, yo siento como que el proceso de ir controlando los diferentes elementos me gustó muchísimo porque por lo que hablábamos ahora, digamos, cómo se asemeja eso a diferentes rasgos de personalidad, Ujú, em, que incluso uno lo podría como extrapolar a decir, claro, es que, o sea, uno puede aplicar esto, o sea, yo puedo como entender que mi ira, por ejemplo, me puede llevar a consecuencias que tal vez no quiero desde el principio o que no era mi intención. Entonces, ¿cómo puedo controlar eso? Digamos, claro, dejando de lado la fantasía de no estoy controlando el fuego, pero estoy controlando como partes mías, digamos, y emociones y tales. O sea, ujú, como yo creo que eso me gustó muchísimo, digamos, como podemos ver en el Avatar o en Aang, el desarrollo de una inteligencia emocional. ajá. Em, Y el hecho de que es un y niño también, ¿verdad? el hecho de que, sí, correcto, el hecho de que es un niño que incluso a mí a veces se me olvidaba, por ejemplo, como que a veces esperaba más de él, Ajá. em, porque a veces sí mostraba como rasgos muy maduros, pero Ujú, luego como que otra vez o alguna otra vez, digamos, como que volvía a ser muy niño. sí. Entonces, como que a mí me da un sentido, digamos, como más de urgencia de la que tenía él. Era Ajá. como de, como, pero ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué no se va a entrenar o tal? Y que no sé qué, no sé cuánto. Claro. Pero claro, muy niño también el rasgo de procrastinar, digamos, Ujú, que ujú, bueno, no es como que ya cuando uno crece deja de procrastinar, pero como sí, como que cuando uno es niño no ve mucho las consecuencias del estar procrastinando, digamos. ujú, ujú, Este, vamos a ver. Bueno, entiendo completamente como que esta es una serie desarrollada por Nickelodeon para niños, entonces, o sea, eso condiciona muchísimo, digamos, cómo Aang va a entregar su tarea sí. de balancear el mundo. Que aquí sí como que voy a hacer esa acotación, digamos. Para mí hizo falta como eso, como un poco como en la creatividad del uso de los poderes, el Ujú, hecho de que Aang, siendo Avatar, digamos, entiendo digamos, entiendo como su fondo de monje, de nómada del aire, en cero violencia y tal, pero las primeras 2 temporadas se pasa huyendo del conflicto, y de la violencia y tal. Entonces, entiendo como que después sí se desarrolla este tema o este conflicto interno entre lo que yo quiero para mí versus lo que la sociedad necesita de mí. ajá. Este, pero también siendo el avatar, creo que podría haber resuelto muchas cosas de una manera más creativa utilizando los poderes, digamos, Ujú, como que no me parece que huir haya sido la forma, digamos, más teniendo ese poder. Entonces, como que ujú, yo me hubiera plantado y hubiera hecho algo, digamos, con mis poderes para resolver la forma, no necesariamente matando, digamos, porque, no sé, aunque parte de mí, digamos, para terminar la acotación, me hubiera encantado ver una versión de Avatar desarrollada por DC Comics, en donde las peleas fueran así súper como haciendo full uso, digamos, del poder que da en controlar un elemento, digamos. ok. Por ejemplo, alguien que sea maestro del aire ya está, ganó. O sea, es como sacar a Exodia, digamos. Es Sí. porque nada más le voy a quitar el aire y el oxígeno alrededor suyo y ya está. Y sin oxígeno, un maestro de fuego no puede hacer nada. O sea, es como lo puedo asfixiar y ya está, digamos. Es como gané.
Sí. Yo creo que por eso también tuvieron que tener mucho cuidado con el de la sangre también, en realidad. Y por eso ni lo, o sea, se ve como un Sí, capítulo, pero ni siquiera le dan mucha importancia tampoco. sí, completamente, completamente. Y es que yo creo que también sí, o sea, todos los elementos tienen, bueno, sí, de hecho, cada elemento yo creo que tiene condiciones que le permiten llegar a ser como súper poderosos. O sea, aunque el de, por ejemplo, Toph podría haber simplemente hundido a todos. O sea, abre un hueco en la tierra y los entierra a todos, digamos. Ujú, Es ujú, como, sí. ujú. Que entonces más bien justamente me parece que el del fuego viene a ser el más vulnerable. Si se enfrenta con alguien, digamos, de aire, por Así. ejemplo, entonces ya uno entiende como sí, sin oxígeno no hay fuego. Entonces, si yo controlo el aire, el otro que está controlando el fuego no puede porque no le doy Sí. oxígeno, digamos. Pero bueno, en fin, como que haciendo como esa salvedad, digamos, Mm, eh, sí me parece como que balancearon muy bien el hecho de que Aang es un niño que tiene esta tarea súper como de una responsabilidad como súper grande, digamos, para un niño de 12 años y cómo también va el proceso de ir como desarrollando sus habilidades de control de elementos al mismo tiempo que una inteligencia emocional, como decía. Em, Al final me pareció un poco sacado de la manga el control de la energía, sí. como que es algo que no teníamos contexto, no se le da como nada más después, digamos, como, bueno, entiendo como que tal vez en la leyenda de Korra lo pueden, como Korra, no sé cómo se pronuncia, lo pueden desarrollar más, la verdad no he visto nada, pero como que se me pareció como de dónde viene esto, digamos. O sea, como que mientras uno va viendo la serie, uno va pensando como en los posibles desenlaces. Y yo Ujú, sinceramente pensaba mucho como que la pelea final iba a ser como Iroh con Aang contra Ozai, digamos. ok. Porque eran a los dos que veía como más en una posición, digamos, mejor colocada como para luchar contra Ozai. Em, Y sí, entonces no sé, como que esto del desarrollo, digamos, como que el control de la energía me pareció como sí, muy sacado de la manga, como de Sí. tenemos que apagar este fuego de no sabemos cómo no matar a Ozai, digamos. Este, pero bueno, al mismo tiempo también, digamos que es algo creativo en el sentido de, al menos Ozai no terminó, vamos a ver, Aang logró lo que quería de no matar a Ozai, pero tampoco terminó ahí como, no sé, en una prisión de bla. O sea, Ujú. como, no sé, como que, o sea, definitivamente creo que pudo haber habido como peores desenlaces, Ujú, ujú. que agradezco que no lo hayan hecho, Sí. pero sí me faltó contexto en ese control de la energía. Sí, o sea, tiene toda la razón, digamos, porque sí, al final se siente como, es que como algo que nunca se ha visto antes, digamos, y es como unos pocos capítulos antes, no sé cuántos exactamente son, pero no creo que más de 4 en realidad, antes de que termine la serie, es como, hay esto nuevo, digamos, y así es como se Sí, resuelve todo, digamos. sí. Y sí, totalmente cierto también. Obviamente, como le decía, también totalmente entendible en el hecho de que es una serie que daban en Nickelodeon y está pues hecha para niños también en cierto aspecto. Entonces, sí, obviamente no van a poner temas tan explícitos, digamos, o de una manera tan explícita en ese sentido. Pero también al mismo tiempo sí le da, como dice usted, sí le da una resolución más satisfactoria que Ujú, simplemente, ok, derroté al Señor del Fuego y entonces terminó en una prisión con todos sus poderes y ya se acabó. No, no hubo nada más que ujú, meterlo en una prisión, digamos. Y igual el Maes hubiera seguido estando en la misma Nación del Fuego también, no hubiera salido de ahí. Entonces, como ujú. estaba ahí al principio, digamos. Entonces, como, ¿verdad? Sí, Entonces, yo creo que sí era como una manera para darle una resolución, como le digo, más satisfactoria a todo el conflicto, digamos. Pero ajá. sí tiene razón en el sentido de que
De que sí, se salió, se Pero, sintió como así, como ujú, salido de la nada. yo creo que esto hubiera podido cambiar si hubiera venido acompañado de cuando el gurú le estaba enseñando a controlar el estado del avatar. Como También. que decir, cuando usted llegue al estado del avatar va a poder controlar no solo los 4 elementos, sino también como la vitalidad en las personas, o Ajá, como la energía de tal cosa, digamos, como algo así que viene como muchísimo antes también. y y que entonces lo pueda llegar a aplicar, digamos, en el último capítulo. Por la tortuga león, muy bonita y todo, pero no sé de dónde salió, no sé por qué salió, digamos, por qué se le aparece solo a Aang, digamos, y se lo lleva como en el sueño. Es como, mm, no sé, digamos, podemos quitar ese capítulo y no ha pasado nada, Ujú, sí, es excepto cierto, digamos. que nada más encontró estabilidad nueva. Ajá, y de hecho, como lo dice usted, si se hubiera tal vez presentado como en el gurú, no, ni siquiera con este bicho extraño, en realidad se hubiera sentido más natural, digamos, también. Ujú, Y se hubiera sentido como todavía más importante el hecho de poder controlar el estado de avatar, de que tal vez este control de energía solo se puede mediante, o sea, estando en estado de avatar, digamos. Entonces se le da todavía un ajá, peso más todavía a lo importante que es el estado ajá. de avatar, digamos. E incluso, porque decían, claro, la condición para controlar esto es no tener un carácter o algo como, es que lo vi en inglés, entonces no me Como recuerdo cómo apegos, digamos. No. no, pero el control de la energía era Ah, ok, ok. Ya, ya. Ujú, ujú. como que tiene que tener como un corazón y una mente que Sí, no se doblen, digamos, o ajá, como claro, que no sea corrompido, digamos. que no sea corrompido, ajá. Ujú, ujú. Okey, para mí esto es algo que se puede lograr como abriendo los chakras, digamos, Ajá, como es algo como que es ahí en donde él puede llegar entonces a tener como esta fuerza interna y esta espiritualidad como súper grande en donde no va a ser corrompido. Completamente innecesario también me pareció el hecho de que llegue un momento en donde se está corrompiendo el espíritu, digamos, de Aang hasta que solo le queda el ojo izquierdo y después de la nada como que se revierte todo y entonces ya le quita, o sea, como que me pareció una técnica muy de Dragon Ball, como que Dragon Ball sí hace mucho eso, digamos, como de, eh, oh, estoy perdiendo, estoy perdiendo, estoy perdiendo, no, mentira, tengo fuerza sí, aquí sí, y, sí, claro. Es y, como para y ya Lemon Ram. después gano. Es como para, exacto, pero como que ya llegado a ese punto era necesario, digamos, ya sabía que iba a ganar porque Ujú, ya lo ujú. tenía ahí, ya sabíamos que le iba a controlar, digamos, como esta energía vital y eso. Entonces, como que, no sé, pero bueno, eso es un detalle, digamos, de que eso sucedió por 3 segundos en la animación. Yo simplemente no soy un fan de eso. Ujú. Pero sí, definitivamente para mí como que sí tenía muchísimo potencial, digamos, este proceso de abrir los chakras con el gurú, que sí, o sea, sí tuvo una parte muy buena, muy importante, se desarrolló muy bien, se le pudo haber agregado esta cereza al pastel, digamos.